Todavía no vamos a buscar el texto sagrado, tienen sus bifoliares, todos tienen sus bifoliares, ¿verdad? Ahí está el contenido pleno, pero voy a introducir el tema con algo que hemos preparado con amor, luego voy a explicarles en unas fotografías algo y luego vamos a buscar un texto muy impresionante. Vamos a ver de entrada entonces el tema de la apertura de la serie Eternidad, ¿en dónde estarás tú? Cuando Jesucristo vino a la tierra, anunció el reino de los cielos y nos aseguró que hay un cielo literal, eterno, al cual van sus hijos. Pero habló así del cielo cuando comparamos con lo que habló del infierno. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno vaya al infierno. Así es que hemos tratado durante estas dos anteriores reuniones santas hablar del terrible infierno. Y hoy me corresponde enseñarles algo importante con respecto al mismo. En primer lugar, voy a recordarle a la iglesia que hemos visto dos palabras utilizadas por Dios en su Sagrada Escritura para referirse al infierno. La primera palabra está en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, y se escribe Sheol, pero se dice Seol. Significa infierno. La segunda palabra que hemos estudiado ya en el segundo domingo está en el texto griego en el Nuevo Testamento y es la palabra Hades. Hades significa exactamente infierno. O sea que en ambos idiomas representa el mismo lugar. El lugar donde los pecadores perecen por sus pecados, a donde van los que no han recibido el perdón que Él ha ofrecido. Por lo tanto, entendemos que hay mucho énfasis en la predicación de hoy por parte de Jesús en darnos una nueva palabra que une una y otra. Y esa nueva palabra para hablar de infierno es Gehenna. La palabra Gehenna es una combinación de palabras que les voy a explicar que tiene que ver con Ge es en el idioma griego una frase, una palabra simple que significa valle. Ge es un valle. Einom, que es el apellido de un hombre, como decir el apellido suyo, Valle de fulano. Entonces, esa palabra, Gehenna, juntándola, se dice ahora ya no Geinom, sino Gehenna. Y la palabra Gehenna es algo muy importante para Cristo. Es explícitamente usada por Jesús para describir los sufrimientos y los tormentos
que vive el alma humana en el infierno. Nuestro Señor pone un ejemplo que todas las personas de su tiempo y de los siglos y siglos como hasta hoy pudiéramos comprender. Es un lugar terrible donde Él, usando el ejemplo que usará, nos lo minimiza. Déjeme explicarle qué digo con eso. ¿Cómo puedo explicarles a los que no conocen del infierno lo espantoso que es? Voy a hacerlo explicándoles algo que ellos conocen. Por lo tanto, al reconocer lo que ellos van a oír de mí aquí en la tierra, van a entender lo que estoy diciendo con respecto a lo que es el infierno en el centro de la tierra. Y es así como surge el tema de hoy. Gehenna, el fuego que nunca se apaga. Ahí lo tienen en la pantalla. Gehenna, el fuego que nunca se apaga. Y voy a reiterarles el conocimiento que quiero que tengan en su corazón. La palabra griega, Gehenna, ahí está en el griego, la cual es traducida al español como infierno, aparece en el Nuevo Testamento en 12 ocasiones. 11 veces, iglesia linda, la menciona Jesucristo. Y una vez la menciona Santiago, su medio hermano. Dicha palabra, Gehenna, viene de las palabras hebreas que les expliqué y que quería reiterarles. Ge-Inom, que significan valle de Inom. Está muy claro lo que he explicado. Por lo tanto, es mencionado el valle de Inom por primera vez en el libro de Josué. Se hace referencia en la historia de la conquista de la tierra prometida a un lugar al que se le asigna un nombre, el valle del hijo de Inom, Ben Inom. Josué le llama así. Por lo tanto, es un lugar físico, literal y real. Voy a mostrárselos en una fotografía que puede mostrarles a ustedes con más claridad lo que Jesús enseñó. Pueden ver a la izquierda el monte Moriah. En el monte Moriah se mira la cúpula dorada. Allí está hasta hoy en Jerusalén esa mezquita dorada. Y pueden ver al lado derecho, al extremo, el Monte de los Olivos. Pueden ver que está situado en el otro extremo, el lugar donde Jesucristo allí estuvo predicando, ahí ascendió a los cielos y en el Monte de los Olivos plantará sus pies en su segunda venida y regresará a esta tierra allí, en ese sitio. Pero en el centro pueden ver un lugar seco donde no hay ninguna casa. Ben Hinnom, Ben es hijo en hebreo, el valle de Hinnom, del hijo de Hinnom. Ahí lo tienen, seco, nadie lo habita, nadie va ahí. Jesucristo habló de esto en el monte de las bienaventuranzas y les mencionó el valle de Hinnom y usó la palabra Gehenna, que ya era usada, que daba al sur de la ciudad ese lugar. Y ya verán su trágica y espantosa historia. Ahora les voy a mostrar una fotografía del Valle de Hinnom del año 1900. Esta fotografía es muy interesante. De nuevo la misma perspectiva. Pueden ver a la izquierda y a la derecha. Ahí no hay nada, en la derecha está el Monte de los Olivos, pero en el Valle de Hinnom hay abandono total. No existe nada. ¿Por qué? Ya vamos a entender por qué. Porque hasta hoy el Valle de Hinnom es reconocido por los que van a Israel
y visitan Jerusalén como un lugar maldito. Déjeme mostrarle la fotografía más reciente. Ahí la tienen. Está muy claro que hay resequedad de nuevo. Han surgido algunos árboles a través de los siglos. Pueden notar que la labor que ha hecho Israel al poner árboles en las laderas hace agradable el lado de las laderas. Pero el valle de Hinnom sigue estando seco. Y pueden ver al fondo, donde hay varias casas que hasta hoy están habitadas, pero no hay ninguna cercana al valle de Hinnom. El guía turístico, cuando me llevó a conocerlo, íbamos con mi esposa Linda, nos dijo: allí está el valle de las maldiciones, el valle maldito, el valle de la matanza. Hasta hoy. Significa que el pueblo de Israel sabe la historia. Y como la saben, no quieren hacer nada en ese lugar porque está maldito. Esas palabras son hasta hoy. Jesús va a explicarnos por qué es que es maldito. Quiero que me permitan ponerles en pantalla por qué Jesús escoge el valle de Hinnom para describir el infierno. Ya expliqué, quería que todos entendiéramos cómo podía ser en nuestra imaginación el infierno. En Jeremías 7:31 hay un texto que no lo voy a poner de pie para que lo lea, solamente lo introduzco en el tema porque el texto es horrible. Pero la historia dice así. Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Cuando usted lee ese texto, le causa una sensación extraña. Tofet. Tof es tambor. Tofet es tamboril. Así es que allí ponían tamboriles a sonar, mientras que en ese lugar el pueblo de Israel sacrificaba a niños. Es espantoso, pero es verdad. Por lo tanto, no puede haber lugar más horrible, abominable, de un culto idolátrico, de sacrificios humanos, en toda la región donde estemos mirando un mapa con respecto a Israel y sus alrededores, más espantoso que ese lugar. Aunque Dios prohibió este terrible pecado, esta atrocidad, exactamente en Levítico 18:21, en el primer texto de la Sagrada Ley, 5 libros, en el Levítico dijo: no sacrificarás a tus hijos por fuego jamás. Y lo reiteró en Levítico 20:2-5. Nunca lo harás. Y lo vuelve a decir en Deuteronomio 12:31. No pasarás a tus hijos por fuego. ¿Sabe qué ocurrió? El rey Acaz, llevado al poder como rey de Israel, sacrificó a sus hijos. Manasés, rey de Israel, otro,
sacrificó a un hijo. Así es que el pueblo de Israel, al mirar que reyes hacían eso, también ellos lo hacían. Jesús nos revela que Dios jamás les mandó, ni siquiera había subido a su corazón semejante acto. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿quién se los mandó? ¿Quién influyó en la mente de un pueblo que Dios eligió para hacer semejante maldad? ¿Quién? Yo soy papá. Algunas de ustedes son mamás. ¿A quién se le ocurriría llevar a un Dios falso a sus hijos para sacrificarlos? ¿Sabe quién está detrás? Satanás, el diablo. Así es que está muy claro que lo que estamos viendo es horrible. Ahora voy a rogarle que usted se ponga de pie y vamos a leer un texto de Jeremías. Ahí en la pantalla o en su Biblia puede buscar Jeremías 19, 2 al 6. Jeremías capítulo 19 y versículos 2 al 6. Y ahora los puse de pie porque Dios le dice a Jeremías: ve y habla con los reyes y con mi pueblo, anda, diles lo que te estoy ordenando. Y Jeremías, tomando el riesgo de su vida, como lo tomó por muchos años de su existencia, obedece a Dios. Y oigan entonces, vean entonces, leamos el texto sagrado donde dice Jeremías 2, 19, 2 al 6. Y leo en tu nombre, Jesucristo. Y saldrás al valle del hijo de Hinom, Ben Hinom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino valle de la matanza. Oremos un momentito. Padre bueno y santo, estamos, Señor, delante de tu presencia, entendiendo el horror que había en tu pueblo y en el valle de Hinom, que tu Hijo amado Jesucristo llamó Gehenna. Entendemos la comparación que vino a ser nuestro Señor y Salvador con el infierno. No podría haber más oprobio, injusticia y maldad que la que nuestros oídos
han oído. Te ruego, Señor, por los méritos de Jesucristo, que esta predicación produzca el efecto que tú anhelas que tengamos, de darnos cuenta hasta dónde el hombre sin ti es capaz de hacer daño. Pero cuánto bien haces tú al no solamente cambiarnos el corazón, sino también al dejarnos ascender al cielo cuando muramos. Gracias, Jesucristo, por esta palabra fuerte que describe al infierno al entendimiento humano. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a discernir y a saber de cuánto nos has librado por amor de tu nombre. Bendice a cada familia que se encuentra aquí. Levántala, Señor, en agradecimiento por siempre y para siempre, por lo que le has librado a través de la obra de la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Siéntense, hermanos lindos. Cuando Jeremías dice, oíd palabras que los oídos os zumbarán, ¿sabe a qué se refiere? Agarraban los tamboriles hasta ensordecer para no oír el grito de los niños. Tocaban las trompetas hasta donde podían para no oír el ruido del grito de los niños. Zúmbenle los oídos y sepan que lo que han hecho es matanza, estéril, inútil, pecado. Así Jeremías les dice a los reyes, y ustedes ven que sacaban la maldad de sus propios corazones por haberse apartado de su palabra. En Levítico se los prohibí, en Deuteronomio se los prohibí. ¿Qué están haciendo? El hombre sin la palabra de Dios es muy difícil que haga algo bueno. Así es que aquellos niños víctimas inocentes, muertos por puro gusto, de balde, por nada, convertirían a ese lugar en maldición. En el libro de Jeremías, más adelante, en el capítulo 32 y versículo 35, vuelve a decir estas palabras de nuevo el profeta. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé. Ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. En el pensamiento de Dios jamás cupo una abominable realidad como esta. Se sacrificaron niños. Sin embargo, el Dios de este siglo con D minúscula, aprovechando el corazón caído del hombre, les indujo a hacerlo. Así como Dios nunca creó el infierno para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles, como vimos el domingo anterior, así el alma humana jamás fue creada para semejantes maldades, pero el enemigo de nuestras almas, aprovechando nuestra caída, nos hace hacer cosas espantosas que el hombre hace cuando no tiene a Cristo. Así tuvo que ensanchar Dios el infierno, como lo leímos y lo describió la palabra el domingo anterior, para recibir al alma de los hombres, porque el pecado de los hombres fue tan malo, tan grande, que lo que era para ángeles y demonios ahora es para hombres pecadores.
se ensanchó el infierno. Lo leímos, lo estudiamos, no me detendré. Lo dice Isaías 5:14 entre las cosas que estudiamos. Dios nunca pensó en que nosotros fuésemos capaces de matar niños inocentes y tampoco había planeado el infierno para los hombres. Pero observe, la maldad del hombre es extrema, excesiva y aborrecible. ¿Quién es Moloc? Los amonitas de Amón, descendientes de aquel hombre pecador que estuvo, más bien de aquel hombre que siendo justo estuvo entre pecadores, Lot. Los amonitas tenían un dios horrible, Moloc. Y ese dios era un dios que exigía para hacer favores niños quemados a él. Canaán lo adoptó y dejó de ser amonita para ser cananeo. Todos los cananeos creían que Moloc les haría un favor. Moloc significa aquel que reina. Miren ustedes la figura de este falso dios, solo para darles una idea de cómo lo representa un artista. Pueden ver sus brazos con un niño en sus brazos. Pueden ver un fuego abajo ardiendo. Y aunque esto es una representación artística, no corresponde a la realidad, porque los brazos de Moloc eran así, para que el niño rodara, y sobre el pecho estaban las llamas. Por lo tanto, es obvio que este lugar, esta imagen, esta figura, es diabólica. Este libro de la palabra en el libro de Reyes, libro sagrado, nos revela que Amón era adorado en sacrificios de niños, luego lo aceptó Canaán, y lo peor es que lo aceptó Israel, por los favores que buscaban los reyes. Así es que buscando favores, hicieron muchas cosas terribles ante Dios. Al son de tambores y trompetas, las víctimas eran derramadas al fuego que estaba en el pecho de ese falso dios. Pueden ver una figura más descriptiva para entenderlo. Al lado derecho, al extremo atrás del ídolo, hay gente alimentando con leña el fuego. Pueden ver en el primer plano a los tamboriles, tofet, sonando, ruido fuerte provocaban. Pueden ver a falsos sacerdotes arrodillados, pero curiosamente hay unos niños ahí enfrente de ellos. ¿Saben ustedes que el sacrificio era de 0 años de edad, o sea, de días o meses, hasta 4 años? En Cartago se encontraron unos recipientes con huesitos de niños de meses hasta 4 años. Volviendo a esa figura terrible, pueden ver que hay unas trompetas sonando que pretenden acallar los gritos y un falso sacerdote ofreciendo a un bebé. Y luego hay otro extendiendo los brazos, como diciendo: aquí estoy ofreciendo el sacrificio. Le hago una pregunta: ¿qué pensarían las naciones vecinas del pueblo que Dios escogió? ¿Qué pensarían? Siendo tan perversos como los amonitas y los cananeos, ellos haciendo lo mismo. El corazón de Dios estaba muy triste, porque los hombres estaban haciendo de su nombre santo, santo, santo,
todo lo que no él era, lo que él no era. Y cuando un niño era puesto en los brazos de Moloc, no tenía ninguna posibilidad de salvarse, ninguna. Iba al fuego del infierno. Como ningún hombre tiene ninguna posibilidad de salvarse cuando va al infierno. Se acabó. No hay salvación. La misma historia. Una vez dentro, no hay salida. Iglesia linda, jamás nadie lo confunda. Nadie saca a un alma del infierno. Nadie. Y nadie es nadie. Por lo tanto, esto es muy fuerte. Ahora, miren a Dios. Voy a sorprenderles con agrado porque ya pasamos el amargo caminar de lo que era el Valle de Hinnom. Sacrificaban niños. Entonces Dios levanta un rey niño, Josías. A los 8 años de edad, bajo la tutela de un sacerdote santo llamado Hilcías, Josías comienza a reinar. Era un niño de 8 años y de acuerdo a la historia sagrada, él reinó por 31 años. En cuanto él supo que estaban haciendo esa atrocidad, mandó a que derribaran todos los lugares donde había Tofet, ídolo de Moloc. Lo deshizo de la manera que un rey tenía autoridad. Lo destruyó. Aquel rey Josías, niño, fue el que hizo que Dios fuese el instrumento de él para eliminar la falsa adoración al falso dios Moloc. Voy a leerle segundo libro de Reyes 23:10. El rey eliminó el santuario llamado Tofet que estaba en el valle de Ben Hinnom para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor a Moloc. Hermanos lindos, entonces ahora ya no hay sacrificios, hay restos, hay piedras tiradas, no hay nada. Pero el lugar ya no es bueno para nada. ¿Sabe qué lo hicieron? Inmediatamente Josías dijo, ahí sea el basurero de la ciudad. Ahí va a hacerse el basurero de la ciudad. Entonces por la puerta donde salía la basura, recorrían todo el lugar, llegaban allí y le decían un vertedero de basura en donde ponían la basura de Jerusalén. Y ardía. Y ahí tiraban perros muertos, animales muertos. Y en algunas ocasiones, por la crueldad de algunos, tiraban cuerpos de asesinos, de criminales. No los enterraban, sino que el Valle de Hinnom se convirtió en un basurero extraño, donde también incineraban cadáveres de animales y de algunos criminales. La llama nunca se apagaba, reitero, para evitar plagas en la población. Hermanos lindos, ardía y ardía y ardía, día y noche, por siglos estuvo ardiendo. Jesús sabía que todos sabían del Valle de Hinnom, todos. Así es que Él viene a hacernos una demostración de lo que es el infierno. Pero antes de llegar al punto, quiero darles una importante información, y es que es tan importante la palabra griega Gehenna que se castellanizó. Y el diccionario de la Real Academia Española dice que Gehenna viene del latín bíblico Gehenna y del hebreo Hinnom, que ya vimos, Valle de Hinnom, topónimo maldito, a causa de los ritos
paganos. En siríaco se dice Gehenna y significa infierno, igual al lugar de castigo eterno. Eso dice la Real Academia Española. Fíjense la degradación. Comenzó como el valle de Hinnom, siguió como el valle de Tofet, siguió como el valle de la matanza y terminó con el valle maldito. Cuando dice lugar maldito, topónimo, la palabra topos significa lugar y onoma es nombre, el onomástico, cuando usted recibe su nombre. Entonces ya entendimos qué importancia tiene. Jesús comenzó a usar la palabra ajena en el Sermón del Monte para ilustrar cómo es el infierno y todavía más. Era tan importante para Jesús la enseñanza acerca del infierno que lo que hace es mencionarlo en su primer sermón por primera vez y ahí lo menciona 3 veces. Jesús quiere que quede claro. Ahora, tengo una preferencia, Señor, cuando hablo de tu mensaje, porque me encanta cómo lo usaste. La primera vez que usa la palabra Gehenna, el fuego que nunca se apaga, que por siglos ha estado en Jerusalén, que era el lugar maldito donde estaban haciendo el pasado lo que hicieron, es lo siguiente. Yo quiero decirles a ustedes que la primera vez que lo menciona es cuando hablan mal de alguien. Boca. Y la última vez que se menciona la palabra Gehenna en el Nuevo Testamento es cuando hablan mal de alguien. No es adulterio, no es asesinato, no es robo. La primera vez ni la última es boca, lengua. El peligro de la lengua. Y ahora ya oirá por qué. Hermano lindo, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? Esto, el corazón. Jesús quiere que lo tengamos limpio, puro, por su gracia. Y por lo tanto nos advierte cómo comienza a explicarnos de Gehenna. Dice Jesús en Mateo 5, 22, 29 y 30. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, enojarse, hermanos lindos, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, déjeme explicarle qué significaría fatuo en este momento. Cualquiera que le diga necio en primer lugar, señor necio en la primera parte, ¿sabe qué significa en la palabra nuestra? Cabeza hueca, tonto o simplemente cualquier palabra denigrante a un hombre. El que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio, o sea, ante la Corte Suprema de Israel. Y cualquiera que le diga fatuo, esa palabra es más fuerte, ¿sabe qué significa? En la versión de las Américas, la Biblia de las Américas traduce la palabra fatuo por idiota. Esa es la traducción que usa la Biblia de las Américas. Así es que cuando alguien le dice a alguien esa palabra que es fuerte, idiota, estúpido, palabras así, dice Jesucristo, quedará expuesto al infierno, Gehenna de fuego. Nunca menospreciemos la boca, mi hermano. La boca es peligrosa. Cuando maldecimos, Jesús dice, están exponiéndome su corazón. Así es que, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gehenna. Es obvio que nuestro Señor nos dice que deberíamos tener conocimiento del problema terrible de no obedecer al segundo mandamiento. No dije el primero. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Él dijo que el segundo era semejante al primero. Podemos entender cómo nos dramatiza el Señor al hablar de palabras tan fuertes, el cuidado de no maldecir a nadie. Ahora, no se trata de automutilación. Uno podría pensar, entonces me voy a automutilar. No. Pablo nos enseña que es la automutilación que a Dios le agrada. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el amor, en el Hijo de Dios. Cuando uno llena de amor su corazón y Cristo está en su corazón, no tiene que mutilarse nada. Nada. Le pertenece a Jesucristo. El ejemplo más lindo lo tenemos ahí, en Pablo. En el registro de las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos se nos explica que el Gehenna contiene un fuego que nunca puede ser apagado. El mismo mensaje, pero ampliado un poco más. Y esto es lo que vamos a ver en el texto de Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, Gehenna, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hermanos lindos, quiero que se imaginen conmigo algo feo. Está la Gehenna, el valle de Hinnom, el basurero, ardiendo. Nunca apagaban el fuego para no contaminar a la ciudad con enfermedades infecciosas. Ahí habían animales muertos que tenían gusanos. Ahí habían cadáveres que tenían gusanos. Jesús dice, allá en el infierno hay gusanos que nunca mueren y el fuego nunca puede ser apagado. Quiero que escuchen esto con cuidado. La lógica humana nos hace creer, pero pastora, a cientos de grados centígrados, ¿cómo puede un gusano vivir? Usted debería de creerlo sin que yo le explique nada, porque es Jesús el que está diciéndolo. El gusano que nunca muere. Así es que sería suficiente, pero voy a contarles una historia. La BBC de Londres, en Inglaterra, contrató un submarino de aquellos pequeños para caber 2 o 3 personas, uno de ellos con una cámara de alta definición, se sumergió en las profundidades del mar. Y ese submarino
De pronto se acercó a unos cráteres de volcanes en erupción submarinos. Aquello que es verdad, y es que tenemos cráteres de lava que están como volcanes fluyendo lava en el fondo del mar. Y cuando el submarino se acercaba, la temperatura del termómetro que llevaban dentro registraba peligro, peligro, peligro. Está muy caliente. De pronto el camarógrafo que estaba filmando los cráteres y la lava miró movimiento. Puso el zoom de la cámara a lo más cercano que podía captar y se asombró. Vida había alrededor de la lava. Una especie de camaroncito diferente al que conocemos estaba dando vueltas en cientos de miles alrededor de la lava, a temperaturas que eran tan grandes que el hombre no podía resistir. Hasta hoy se pregunta la ciencia, ¿cómo puede ser? Los médicos, cuando teníamos problemas de úlcera gastroduodenal, siempre la atribuían a fenómenos de carácter puramente de conducta, de ansiedad, de preocupación, y que ¡pum!, caía al estómago. ¿Por qué nunca pensaron que había una bacteria en el estómago? Porque el ácido que tenemos en el estómago hacía imposible que viviera una bacteria. Hasta que a alguien se le ocurrió examinar el ácido del estómago y encontró una bacteria. Ahora todo el mundo sabe que existe una bacteria que causa úlcera gástrica en medio de un ácido que pensaban que no podíamos tener, bichos en el estómago. Jesús dice, el gusano nunca va a morir. Así es que es literal. Es horrible y él reitera, me impresiona cómo él reitera, el fuego que nunca puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y nunca se apaga el fuego. 2 veces en cada versículo. Él quiere que entendamos. El mensaje es horrible. El infierno es horrible. El Señor enfatiza la gravedad del pecado y advierte de las consecuencias finales, el infierno. Ahora, lo saco del Sermón del Monte, donde Él dijo estas palabras, y los llevo a otro lugar, donde Él va a decir algo del Gehenna. Pero antes de eso, voy a contarles algo muy bello. En la Sagrada Escritura, 366 veces se nos dice directamente, no temas. 1 por cada día del año, no temas. Si es año bisiesto, alcanza, no temas. No temas. Dios se encargó de poner 366 veces, no temas. Algunos eruditos, juntando palabras parecidas, dicen que son más veces, pero directamente son 366 veces, no temas. Ahora, qué sorpresa. Jesús viene a la tierra y cuando va a hablar de la Gehenna, el fuego que nunca se apaga, que describe al infierno que está en el centro de la tierra, dice, les voy a enseñar a quién deben temer. Él dice, aunque les he dicho que no teman, hay alguien a quien deben temer. Y me impresiona, Señor, que tú lo dijiste. Por eso Jesús, enseñando acerca de a quién se debe temer, vuelve a mencionar la palabra Gehenna. De nuevo, miren Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gehenna.
Tengo que detenerles un momento. ¿A qué se refiere el Señor aquí? Cuerpo y alma en el infierno. Pero pastor, ¿no son las almas las que se van al infierno o las almas redimidas por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, las que van al cielo? Sí, almas. Pero aquí dice cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque cuando la resurrección de todos los muertos se dé, después del milenio, cuando hemos sido resucitados los que somos cristianos, cuando Cristo vuelva, después de 1000 años, los muertos, impíos, perversos, malignos, etcétera, también van a ser resucitados con cuerpo y enviados al lago de fuego por los siglos de los siglos de los siglos. Teman al que puede echar el cuerpo y el infierno y el alma en el infierno. Hermanos amados, si la humanidad tuviera esto de temor, esto al Dios viviente, el mundo sería otra cosa. Prefieren negarlo que tener temor del que dijo, les he dado todo. ¿Por qué no lo aceptan? Les di a Jesucristo, ¿qué más les podía dar? Pero no lo aceptan. Miren ustedes lo que dice Lucas 12:5, para agradar todavía más su corazón. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel, mire bien. Usted puede pensar que un sicario le va a quitar la vida cuando el sicario quiera. Usted puede pensar que un asesino a la vuelta de la esquina le va a quitar la vida porque quiere quitársela. Permítame leerle el texto y decirle que está equivocado. Aquí dice Jesús, yo mismo, Jesucristo, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Gehenna, sí os digo, a este temed. Quiero darle el informe a la iglesia, lo reiterado por muchos domingos, que usted, mi hermano querido, no está sujeto a la voluntad de Satanás ni de ningún hombre. Usted está sujeto a la voluntad de un Dios vivo que está cuidándolo todos los días, porque nadie lo puede tocar sin su permiso hasta que haya cumplido el propósito de vivir. A Él temamos. Bendito sea su nombre. Hermanos, desde que descubrí este versículo y lo hizo rema Dios en mi corazón, nunca he tenido miedo a nada. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede arrebatar mi vida de las manos de mi Cristo. Nadie. Bendito sea su nombre. Jesús otra vez vuelve a decir la palabra Gehenna al enseñar acerca de las ocasiones de caer, insistiendo en su predicación previa dada en el Sermón del Monte. Este es otro momento cronológico, pero miren de nuevo cómo lo dice. Dice así en Mateo 18, 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, hablando de niños, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se hundiese en lo profundo del mar. Déjeme explicarle. En Israel, las piedras para moler el trigo eran enormes y estaban alrededor de un lugar redondo donde ponían el trigo, y la piedra de molino era jalada por un burrito, por un asno, que daba la vuelta alrededor del molino de trigo, y la piedra enorme iba aplastando y aplastando para sacar la harina.
Así es que aquella piedra que he visto con mis ojos en Israel era enorme. Y él dice, al que haga pecar, caer a uno de esos pequeñitos niños, más le valiera ponerse una piedra de molino en el cuello y lanzarlo al fondo del mar que seguir viviendo. Cuando Jesús habla así, lo está diciendo porque aborrece a los hombres que abusan de los niños. Y usted puede ver la maldad exacerbada en este mundo cuando los niños son víctimas de los adultos que abusan de ellos. Si los pedófilos supieran lo que les espera, creo, mi hermano lindo, que le rogarían a un médico que les quitara cualquier impulso sexual. Más le valdría castrarlos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que ellos tienen su paga. Y cuando usted mira que hablan de internet y que hay pornografía infantil, ay de esos hombres, ay de esos hombres, no quedarán impunes. Cristo ya se los dijo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pervertidores de niños, explotadores sexuales de niños, el infierno está esperándoles si no se arrepienten. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Hermano lindo, con las manos podemos matar, con las manos podemos golpear, con las manos podemos hacer mal. ¿Sabe usted que cortarme la mano, si yo fuera un impío, no me quitaría lo malo de mi corazón? Seguiría siendo malo, porque mi corazón hace que mi mano peque. Jesús está diciendo, yo sí puedo cambiar el corazón. El único que lo puede hacer soy yo. Por lo tanto, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, en la ajena de fuego. Hermanos lindos, nuestros ojitos ahora se han vuelto tan poca cosa. Miramos tanta inmundicia que nos parece normal. Nos acostumbraron. Nuestros ojos ahora ven pecado sexual con la mayor naturalidad. Codiciamos a la mujer ajena. Nos ponen la pornografía en los sistemas de internet para que caigamos en pecado. Jesús dijo que el que codiciaba a la mujer de su prójimo solo con la mirada ya había adulterado en el corazón. El diablo ha estado creando una generación de adúlteros. Porque ¿cuánta gente ve pornografía? Miles de millones en el mundo. Todos, dice Jesús, son adúlteros. Y hay un texto que siempre me ha preocupado. No he entendido por qué Dios se reserva ese derecho, aunque puedo comprenderlo si oro y me pongo ante Él. A los adúlteros y a los fornicarios yo los juzgaré. Ese texto está en su Biblia. Él mismo lo hará.
Así es que el jueguito de ahora, fornicar, hasta en las iglesias hay fornicación, Dios lo va a juzgar. Y el adulterio, Dios lo va a juzgar. Yo sé que a esas alturas usted tiene o la boca amarga o reseca. ¿Cuándo ha oído así hablar de el infierno antes de hoy? Quizás nunca. Pero si oyera hablar de cosas superfluas, superficiales, vanas e inútiles. Pero de lo que es eterno y real, según Dios, y peligroso, casi no se predica. Es que no es agradable, es horrible, sí. Y si Jesús habló más del infierno que del cielo, mi deber es obedecerle. Benditos sean, hermanos lindos. Jesús usa nuevamente la palabra Gehenna cuando reprende a los escribas y a los fariseos. Ellos eran la esperanza de los judíos porque ellos eran los religiosos y los reprende por no cumplir con el propósito por el cual existen. Les dice así en Mateo 23, 15 y 33. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, uno que se convierta. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno, Gehenna, que vosotros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Gehenna. El Señor aborrecía, mi hermano lindo, a aquellos que eran la esperanza del hombre que buscaba a Dios y que ya estaba destinado al infierno por no encontrar a Dios. Y cuando llegaban los que representaban a Dios en la tierra, le hacían más hijo del infierno que antes. Por su hipocresía, por su falsedad. Así es que 2 veces les dice palabras terribles. Rechazar a los profetas, rechazarme a mí, es exactamente lo que ustedes han hecho. Hasta ahorita, en 11 ocasiones, usted no se ha dado cuenta, pero en 11 ocasiones hemos hablado del infierno, Gehenna. 3 veces en los evangelios ha dicho Jesucristo desde el comienzo en sus 6 evangelios sinópticos, palabras Gehenna. 7 ocasiones habla de que los miembros no le sirvan al pecado, incluyendo la lengua. Y en 2 ocasiones por no temer a Dios, y en 2 ocasiones por la religiosidad de los hombres que les alejan de la verdadera comunión con Dios. Así es que no es nada nuevo, porque desde los tiempos del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, Dios describe al infierno como fuego consumidor y llamas eternas. Ahí estaba. En Isaías 33, 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Lo que está diciendo Isaías es que una persona que esté en el infierno no está más que muerta en vida. Y en el Nuevo Testamento Jesús también se refiere al infierno como el lugar del fuego eterno. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos lindos, ese día llegará. Dios separará a los que son salvos de los que nunca lo fueron en el trono blanco. Y en Mateo 13, 40 al 43 dice, hablando de la parábola de la cizaña: así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar.
los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Jesús, mi hermano lindo, va a tener a toda la humanidad reunida delante de Él. A la diestra mis ovejas, a mi izquierda los que son cabritos, rebeldes, los que no creyeron, y los va a juzgar. Vengan benditos de mi Padre, el cielo por la eternidad. Ya han vivido en Él, ya lo conocen, ahora por siempre. Y ustedes que estuvieron en el infierno, seguirán en un lugar peor. ¿Qué dijo, pastor? Si es horrible lo que predicó, sí. Estarán en un lugar peor. ¿Saben que así es? Exactamente así es. En el día postrero, el infierno mismo será echado al lago de fuego. El lago de fuego, mis hermanos, significa un lugar que el Señor creó al final de los siglos, donde estarán por siempre. ¿Sabe quiénes? Mire lo que dice Apocalipsis 20, 14 al 15. La muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Le hago una pregunta: ¿quién de ustedes tiene el nombre suyo inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Digan conmigo: gracias, gracias, gracias. No conoceremos el infierno, no conoceremos el lago de fuego, no conoceremos nunca el lugar de tormento. Jesucristo nos ha sacado porque Él es bueno, para gloria de su nombre. Y termino la predicación diciéndoles que el principal sufrimiento que describió Jesús en la historia del rico y Lázaro que vimos el domingo anterior es precisamente el fuego eterno. Esa historia del rico y Lázaro me parece una historia tan fuerte que voy a explicarles el detalle de lo que dice. Lucas 16, 24. Entonces él habla del rico. El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, el mendigo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todo lo que le pide, lo diminuto de su petición, hace que sea extraordinariamente grande su dolor. El dedo de Lázaro, una gota de agua. Abraham, una gota de agua, nada más, y que la ponga en mi boca. Es todo lo que pedía. Y Abraham le dice: no puedo. Hay una cima, hay un abismo entre el infierno donde tú estás y el seno donde está Lázaro. No puedo hacer eso. Dios no lo permite. Nadie puede pasar del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. Hay una gráfica que les voy a poner muy fuerte, muy impactante, pero muy real. El artista tuvo mucha imaginación. Si bien el infierno Gehenna es principalmente fuego que nunca se apaga, no se limita a eso. Es peor. La 12ª vez y última que menciona la palabra Gehenna, la Biblia, la escribe Santiago, el medio hermano de Jesús, en su epístola tan linda.
Santiago 3:6 en la traducción lenguaje actual dice: las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Gehenna. Con la lengua maldecimos y con la lengua bendecimos, pero con la misma lengua que maldecimos, si venimos a Cristo, la misma lengua nos salva. Porque si confesares, dice, ¿qué necesitas hacer para no ir al infierno, Gehenna? Que puede ser una pregunta. En Romanos 10, 8 al 10 lo dice. Habla de lengua. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Denle ese aplauso más agradecidamente al que nos salvó del infierno, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Póngase de pie, iglesia linda. El texto sagrado de Romanos 8 al 10 dice que debemos de confesar con la boca y creer en el corazón. ¿Hay alguna moda moderna de que levantamos la mano, abrimos la boca, repetimos una oración y ya somos salvos? No es así. Necesitamos creerlo en el corazón. Necesitamos arrepentimiento de corazón. Somos pecadores y debemos de sentirnos arrepentidos y buscar el perdón. Por eso es tan importante entender lo que Jesús nos dictó en ese párrafo. De la boca, ahí está la esperanza. Si lo creo y lo confieso, Jesucristo viene por su Espíritu Santo a resolver el problema del infierno. Ahora, puestos de pie como están, voy a dejarles un pensamiento que impactó mucho a un pastor y lo anotó porque me bendijo verlo como lo vi Jesús. Resolver el problema, el dilema del pecado, no es difícil para Dios. La gente que está en el infierno no está ahí solamente por su pecado. Si fuera por su pecado, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos deberíamos de estar en el infierno. Así es que la gente que está en el infierno, no está en el infierno por su pecado. La gente que está en el infierno, está en el infierno porque no recibió a Jesucristo en su corazón, porque no creyó, lo desechó. Por eso están en el infierno. Despreciaron al único que puede salvarlos. Por eso están en el infierno. Oh, iglesia linda, no se trata de que no seamos pecadores. Se trata de que Él nos salvó. Porque creímos en Él. Confiamos en Él. No iremos nunca al infierno. ¿Qué más podía Jesús hacer por la humanidad? Sufrió todo lo que puede sufrir como Dios y como hombre. La gente que va al infierno se va al infierno por no creer en quien perdona, en aquel que nos perdona.
y los que vamos al cielo. Vamos al cielo por creer en la salvación y en la vida eterna, en Jesucristo nuestro Señor. Quiero pedirle que le dé gracias al Señor por su salvación. Cierre sus ojitos, mi hermano lindo. Cierre sus ojitos, mi hermana linda. Y dígale a Jesús: gracias. No solamente me perdonaste, sino que me limpiaste de toda maldad. Y por medio de ti, por tu obra, es que voy al cielo. No por mis méritos, no por mis obras, sino por tu obra. Jesucristo, gracias, gracias, gracias. Y si alguno de ustedes estuviera aquí en el templo, que ahora se ha convertido en templo este lugar, y aún no tiene a Cristo en su corazón, permítame guiarlo en una oración de fe para que pueda recibirlo y se aplique a usted la promesa de la salvación. Diga conmigo el que por primera vez va a recibir a Cristo como su Salvador. Jesús, Jesús, te necesito. Soy pecador y me arrepiento. Vengo a pedirte, Señor, que hoy me permitas la salvación, reconociéndote a ti como mi Salvador. Tú eres mi esperanza. Tú moriste en lugar mío en la cruz. Tu sangre me limpia de toda maldad. Hoy recibo el perdón de mis pecados al creer que tú moriste en la cruz en lugar de mí. Y te agradezco por la salvación que me das en esta hora. Y creo en mi corazón que después de haber muerto al tercer día, resucitaste y estás vivo y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura a partir de hoy. Te agradezco, Jesús, por la salvación y por la vida eterna, y porque sé que nunca, nunca conoceré el infierno. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén y amén.